Pero bueno, esa es la introducción. Ya está con nosotros Pablo desde Buenos Aires, Miguel Ángel. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, mi querido Pablo. Bienvenido a Ánfora 2021. Buenas tardes, un gusto, Néstor, estar con ustedes, Miguel Ángel también, y a toda la audiencia, buenas tardes. Hay un escenario que quisiera que Miguel Ángel lo explique para entrar al diálogo, Pablo, si nos permites. Miguel Ángel. ¿Cómo estás, Pablo? Qué gusto. Bueno, lo último se ha producido con este informe que tengo entendido también ya tú has recibido, de este empate técnico entre Pedro Castillo y Keiko Sofía Fujimori. ¿Qué significa esto? Que Pedro Castillo ha bajado de 45.5% de intención de votos a 42.6%, mientras que Keiko Sofía Fujimori ha pasado de 40.1 a 41.7. Y además, también este simulacro ratifica, en todo caso, la mayor votación que tiene en Lima Metropolitana la candidata Keiko Sofía Fujimori, mientras que en el caso de Pedro Castillo se consolida más bien en la zona del centro y del sur. Entonces, esta es una situación muy particular que se está viviendo en este momento y por supuesto todos los seguidores de Keiko Sofía Fujimori de Fuerza Popular ya están como cantando victoria porque señalan que esta es la oportunidad que en una tercera vez tiene Keiko Sofía Fujimori de poder llegar a la presidencia. ¿Tiene que ser así este cuadro optimista para el Fujimorismo o todavía falta mucho por recorrer, Pablo? Sí, yo creo que el optimismo excesivo es anticiparse a algo que no se ha dado efectivamente, y una de las cosas preocupantes en ese sentido es que se relajen y cometan errores, ¿no? En la campaña electoral, el relajamiento en una instancia final como esta, sí, es prácticamente el gran pecado que suele ocurrir, ¿no? Seguramente algo que puede haberle ocurrido al equipo de gestión de Castillo, ¿sí? Como yo les decía desde un principio, eran diferentes las situaciones, alguien no podía cometer errores y otro tenía que arriesgar todo lo posible y acertar. En ese sentido, sinceramente, desde el punto de vista de los números, tal y como veníamos, los porcentajes han sido mínimos. Por supuesto, hay optimismo más del lado de Fujimori, teniendo en cuenta que hay un crecimiento positivo y aparentemente, en el caso de Castillo, ha perdido un porcentaje de votos, ¿sí? Y eso los acerca. No obstante lo cual, es una situación, yo les diría, para seguramente la gerencia de las campañas, ideal, porque nada mejor que una campaña con la temperatura suficiente, básicamente lo que decimos nosotros, una campaña caliente para activar el electorado. ¿Sí? Una de las cosas que seguramente los dos candidatos a esta altura deben estar buscando, tratando de ampliar la participación del electorado en general, y en particular apelando cada uno a lo negativo del otro, es decir, todos aquellos que no votaron, que lo hagan al menos por la opción menos mala, ¿no? Eso es seguramente a lo que están apostando hoy los equipos de campaña, y como les digo, es una situación que le viene bien a los dos, que estén hoy mostrados cabeza a cabeza, ¿sí? Aunque con una diferencia que, aunque no parezca, es importante del lado de Castillo sobre Fujimori. Pablo, también el panorama más o menos se muestra de la siguiente manera. A pesar de los resultados del debate técnico del domingo pasado, en que también el público que ha seguido este debate por los canales de televisión sostienen que el que resultó ganador, por supuesto, fue el equipo de Fuerza Popular, de acuerdo a Datum, con 54% versus Perú Libre con 26%. De todas maneras, este es un factor que ha tenido alguna influencia, pero sin embargo hay que considerar otros aspectos. Esto que se llama aquí el terruqueo, de endilgarle todas las cosas negativas, las 7 plagas del apocalipsis a Pedro Castillo y a Perú Libre, sin embargo no ha tenido todo el impacto que se supone debería haber tenido, quizás hubiese sido mucho más notable.
Por ejemplo, con respecto a este rubro que se llama ocurrencias electorales, Pedro Castillo y gobierno tipo Venezuela, la gente opina lo siguiente: sí implementarán 40%, no implementarán 46%. De todas maneras, hay una ligera mayoría que no cree que van a implantar un gobierno tipo Venezuela. Además, percepción de las disculpas de Keiko. Es decir, dice, como se sabe, Keiko Fujimori ha pedido disculpas al Perú por lo ocurrido en el gobierno de su papá y por la forma como actuaron los congresistas de Fuerza Popular durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. No son sinceras, 65%. Sí son sinceras, 27%. No sabe, 8%. Otro tema, cambios en las propuestas de Pedro Castillo. Ha cambiado, ya no tiene las mismas propuestas de la primera vuelta, 39%, sigue siendo el mismo y mantiene sus mismas propuestas, 53%. Hay otros temas, pero que lo dejo ahí para tu respuesta en estos acápites. Debate técnico y con respecto a estas ocurrencias electorales que acabo de manifestar, Pablo, tus comentarios. Bueno, a ver, lo primero que voy a decir es de lo poco feliz que es para la democracia siempre que los medios particularmente o incluso alguna encuestadora se focalicen en preguntas de ese tipo, ¿no? Quiero decir, hay una caracterización negativa, ¿sí?, respecto de Castillo cuando le preguntan si la gente cree que va a parecerse a Venezuela, mientras que básicamente es una respuesta sobre tendencia futura, ¿sí? Y en el caso de Keiko Fujimori, la pregunta no es sobre tendencia futura, sino sobre una tendencia presente-pasado, ¿no?, que es si le cree respecto de las disculpas del gobierno de su padre. ¿Sí? Eso claramente es tendencioso, ¿sí? En todo caso, claro, en una condición de igualdad debería ser algo así como Castillo gobernaría como Maduro en Venezuela y Keiko Fujimori gobernaría como su padre. Quiero decir, tendiendo a que la pregunta sea prospectiva hacia adelante respecto de la tendencia que tomaría cada uno si fuera gobierno en este caso. Por supuesto, creo que ahí la intención, aunque no está manifiesta, existe y particularmente es algo que tendrá que lidiar Castillo si gana las elecciones, que es la posición original que han tomado los medios de comunicación contraria a él, que todavía se sostiene. Y por otra parte, en el caso de Keiko Fujimori, en el caso de ganar, bueno, cómo será la relación con los medios de comunicación también, considerando que ha tenido siempre un apoyo solapado respecto de su candidatura en contra de Castillo, por supuesto, ¿no? Lo cual no significa un apoyo incondicional. Volviendo al tema que me preguntabas, en el caso de las respuestas, son realmente respuestas relativas. O sea, por supuesto, cuando uno tiene, por ejemplo, un grupo de trabajo, lo que llamamos un focus group, ¿sí?, en el cual dejas que la gente desarrolle las temáticas, posiblemente aparezcan estos temas, pero normalmente pueden influir con mayor o menor medida en el voto electoral. Y permítame una digresión respecto de tu pregunta, y estoy sorprendido con algo que quizás para ustedes les parezca normal, pero en las encuestas que hemos visto y que hemos analizado, ¿sí?, sobre todo aquellas sobre respuestas espontáneas a posteriori del debate, es interesante la presencia del tema educativo, ¿sí?, en esas respuestas. Prácticamente les diría que por lo menos un 10% de las menciones que hace la gente en estas respuestas espontáneas están relacionadas con cuestiones de educación, ¿sí? En el caso de Keiko Fujimori, por ejemplo, como recuerdo, la construcción de escuelas o la posibilidad de que, por ejemplo, otorgue computadoras a niños y jóvenes estudiantes, pero en el caso de Castillo está también mayor libertad de acceso a la universidad, mejorar la calidad educativa. Realmente sorprende que haya una concentración temática tan fuerte sobre el tema de educación, y ese podría haber sido un elemento de campaña que podría haber utilizado más fuerte, y posiblemente eso sí defina más la cuestión. No si se va a parecer a Maduro o si le van a creer o no respecto del perdón que
que solicita respecto de las acciones de su padre en el caso de Keiko Fujimori, ¿no? Correcto. Adelante, Néstor. Sí, entonces en este escenario, Pablo, estamos acá conversando en el interno con producción, y hay un criterio periodístico que se dice no hay preguntas malas sino respuestas malas, ¿no? Al tema que estás señalando del sesgo, de la manipulación que esperaba la encuestadora a esa pregunta con respecto a Venezuela, ¿no? Pero ahí hay un contundente 50%. ¿Cuál es la lectura, la primera parte, Pablo, de esta respuesta? Y queda en todo caso en agenda que le hagan una pregunta como la has planteado a Keiko Fujimori, si va a gobernar como su padre, ¿no? Pero creo que va a quedar en la anécdota o en el imaginario de nuestros televidentes. Y la segunda parte del comentario que quisiéramos conocer los televidentes de BIS y de Ánfora es cuál debería ser el comportamiento de los dos candidatos en el debate de este fin de semana, para o ratificar, despuntarse o qué escenario puede presentarse con respecto a este empate técnico que se está dando a 9 días de las elecciones, Pablo. Muy bien, Néstor. Es cierto esto de que no hay malas preguntas, lo que hay son malas respuestas. A ver, con respecto a lo que decías, el 50%, por supuesto que ha sido un éxito por parte de los medios de comunicación instalar esta situación en la cual Castillo se asemejaría en un posible futuro a un gobierno de Fujimori. Eso lo han instalado y se ve cómo ha crecido ese número en la opinión pública. No obstante, como les digo, el tema siempre pasa por si ese aspecto particular termina decidiendo o no el voto de los indecisos. Por supuesto, cualquiera que está, el elector duro de Castillo, quien está definido porque va a votar a Castillo, etcétera, te diría un rotundo no a esa pregunta, ¿sí? No obstante, un votante duro de Keiko Fujimori te diría sí, sin ninguna duda es la reencarnación de Chávez o el mellizo gemelo de Maduro en Perú. No obstante, lo interesante de esta cuestión es cuánto de eso es permeable a los indecisos, es decir, cuánto del tema de parecerse en un futuro a Venezuela puede ser significativo para que alguien que todavía no decidió el voto lo decida en base a eso. Y me parece que no es un punto que esté de alguna manera sopesado de forma correcta. Creo que sí tiene un efecto mediático, ¿sí? Pero me parece que no tiene un gran impacto respecto de la toma de decisiones, sobre todo de independientes. Considerando además que si ustedes se fijan en las encuestas, ¿sí? Permanece prácticamente inmutable, ¿sí? La cantidad de personas que dicen que no van a votar por ninguno, que van a votar en blanco o que van a ausentarse en las elecciones, ¿no? Algo que realmente resulta interesante, como un hecho particularmente inédito, considerando que, como les dije siempre, Perú ha tenido históricamente una participación por encima del 80% y acercándose entre el 83 y el 87%, ¿no? Siendo obligatorio el voto además. Con respecto a la segunda pregunta que me hacías, yo supongo que este va a ser el debate más cualitativamente bueno, ¿sí? Podríamos decir, va a ser el debate que realmente sirva, ¿sí? Considerando dos cosas. Lo primero que se hace lo último que se hace en la última etapa de una campaña electoral, lo que se hace es básicamente tratar de volver a la normalidad. ¿Qué significa volver a la normalidad? Donde se evita mostrarse como alguien excesivamente enérgico o enojado o conflictivo, ¿sí? Lo que se intenta es mostrar a una persona, ¿sí? En condiciones suficientes y aptitudes
de gestionar, es decir, mostrarse de alguna manera serenos, tranquilos, ¿sí? Sabiendo de la problemática, preocupado por las cuestiones que ocurren, pero mostrando o teniendo la postura de que sabemos cómo enfrentar esa problemática y en algunos casos incluso tenemos en mente la solución. Esa sería la proyección deseada de cualquier consultor político de cualquiera de los dos lados en un debate final, ¿sí? Ahora, también es cierto que hay algunos temas irresueltos desde el último debate hasta ahora, cuestiones que dejaron abiertas, que seguramente intentarán cerrarlas y ahí posiblemente se produzcan chispazos fuertes de enfrentamiento, ¿no? No creo, o espero, digo, que ninguno cometa el error de una agresión directa, ¿sí? Creo que va a ser una postura quizás artificial, de mayor respeto, pero si no me engaña mi percepción, creo que van a enfocarse mucho en mostrar temáticas, respuestas, problemáticas y propuestas de solución. Creo que va a ser cualitativamente, ¿sí?, el mejor en términos de información. Correcto. Y siguiendo en la línea de lectura a esa pregunta sesgada que comentábamos Pablo y Miguel Ángel, de si se va a parecer el supuesto y probable gobierno de Castillo en este escenario a Venezuela. Si llevamos, y la respuesta que ha recibido esta encuestadora, que es más del 50% que consideran que no, en esa misma lectura, si podemos señalar, Pablo, ¿qué pasaría si hay, qué respuesta podría, y esto es una hipótesis en todo caso de futuro, que podemos manejarlo considerando esta respuesta del 50% relacionada a Venezuela? Ha habido en el país un atentado el día lunes sangriento en una zona conflictiva que la conoces también, que es el Braen, con 16 personas muertas, y los medios de comunicación acá sobre todo los impresos, han relacionado al terrorismo, a Sendero Luminoso, y lo han relacionado directamente al candidato presidencial. ¿Cuál puede ser la respuesta? Porque la intención pues es favorecer a una de las dos candidaturas en competencia. Teniendo en cuenta lo de Venezuela, ¿cuál puede ser la respuesta a una pregunta que podría estar manejándose en las encuestadoras que están en este momento en la atención del proceso electoral, Pablo? Sé que es un poco difícil, pero creo que ahí sobre el tema. Sí, a ver, esa pregunta particularmente, que como bien dices, está repartida, pero el 50% dice que no. Sí, es posiblemente, estaba mostrándote como te decía, ¿no? Hay un cierto éxito por parte de los medios de comunicación de haber impuesto esa temática, como sesgando una diferenciación fuerte, teniendo en cuenta que también el peso negativo que tenía la imagen de Keiko Fujimori, y que todavía se sostiene, era también importante. Entonces, por supuesto, la campaña de Fujimori se concentró mucho en mostrar esa parte negativa de diferenciación. Ahora, si el 50% dice que no, tengan en cuenta que ahí está gran porcentaje de los votos duros de Castillo. Ahora, no obstante, tengan en cuenta que, por lo que están mostrando los resultados, habría alrededor de un 5, un 6% de ese 50% que no es un elector, un votante duro de Castillo, que posiblemente no se sabe si lo votaría, pero que descree de esa posición, ¿no? Y eso le abre una oportunidad. Es decir, hay gente que está poniendo en la balanza esta cuestión como algo no significativo, o al menos que no cree que vaya a ser Venezuela, Perú en la próxima gestión, y quizás pese sí lo negativo de Keiko Fujimori. Pero como no podemos hacer esa conclusión, porque básicamente no tenemos los resultados para correlacionar la base de datos, ¿sí?, y ver si ese 5% que se agrega a la intención de voto, que dice que en la gestión de Castillo no se va a parecer a
a la de Venezuela, donde ese 5% se ubica electoralmente, ¿sí? Pero posiblemente sea votante probable de Castillo en un futuro, o al menos, ¿sí?, ese peso negativo que se le ha querido imponer no ha dado resultado con un porcentaje que podría definir las elecciones. En ese sentido, Castillo no digo que se puede quedar tranquilo, pero creo que si bien ha tenido éxito, como les digo, el tema de insertar como su parte negativa esta asociación a la gestión de Maduro y su futura posible gestión, bueno, hay cierta, en esa lectura que aparece como negativa, hay cierto, o algunos datos que permiten ser optimistas. Con respecto a lo que decías del acto terrorista, creo que lamentablemente en la política de nuestros países se extrema básicamente porque la cantidad de intenciones que están detrás de cada candidatura suelen ser muchísimas, muy variadas y también muy extremas, ¿no? Lo interesante es que, bueno, los candidatos han, obviamente, a su manera, han repudiado el hecho, como corresponde, por supuesto, ¿sí? El tema es a quién le sirve más, ¿sí? Y no quiero poner ningún manto de sospecha sobre ninguno de los dos casos, digo, respecto de intencionalidad original o quiénes fueron o qué lo desarrollaron, pero Keiko Fujimori, con su política de mano dura, ¿sí?, extraído de, obviamente, la corriente político-ideológica a la que perteneció el gobierno de su padre, básicamente lo que dice es: mi padre terminó con el terrorismo y nosotros le pondremos punto final definitivo a este tipo de acciones. O sea, es relativamente sencillo, ¿no? Es casi sumar piezas, 1 más 1, 2. Por eso yo decía que me sorprende que a nadie se le haya ocurrido hacerle la pregunta a Keiko Fujimori de si su futuro gobierno se va a parecer al de su padre, ¿no? Que tendría, por supuesto, todas las connotaciones negativas que podría suponer alguien o todas las connotaciones positivas. Lo mismo que cuando le preguntan a Castillo por Venezuela. En el caso de Castillo, creo que se ha deslindado bastante bien de la situación. Lo que pasa es que ha habido, creo yo, un poco de falta de coordinación respecto de las declaraciones de algunos participantes de la campaña, que a esta altura aparecen en los medios, ¿sí? Aunque entiendo que también han hecho un esfuerzo interesante por minimizar los voceros alternativos al mismo Castillo. Pero entiendo sí que puede haber, en ese sentido, dañado más la imagen de Castillo. Muy bien, Miguel Ángel. Claro. Sí, también para continuar con esta parte de los temas de la última encuesta de Datum, este simulacro de Datum y encuesta también, en donde se refiere Perú libre y su permanencia en el poder. 48% dice que buscará la forma de quedarse más tiempo en el poder, y claro, esto va relacionado también con el tema de la constituyente, ¿correcto? Y sin embargo, seguirá el 28 de julio de 2026, 37%. Pregunta también sobre Pedro Castillo y su relación con Movadef. Si se encuentra vinculado, 43%, no se encuentra vinculado, 42%. Motivo de los asesinatos de Sendero Luminoso, ojo, dice: ¿por qué cree que Sendero Luminoso ha cometido este atentado en el Brain, donde asesinó a 16 personas? ¿Quiere boicotear las elecciones? 24%. ¿Quiere amenazar a la gente para que no vote por Keiko? 22%. ¿Se siente empoderado? 11%. Es decir, estas preguntas también tienen que ver con el desprestigio a Pedro Castillo. ¿Cómo analizas tú, además, por los resultados? Porque en todo caso, si hubiese un convencimiento, el 100% de las personas tendría que señalar que se quiere quedar en el poder y que está vinculado directamente al terrorismo. Pablo, te pido una breve interrupción. Miguel Ángel, ¿puedes repetir la última parte de esta pregunta, evidentemente también sesgada con relación a lo del Brain? Claro, dice: motivo de los asesinatos de Sendero Luminoso. Y claro, las preguntas anteriores van todas contra Castillo, ¿no? Perú libre y su permanencia en el poder. Pedro Castillo y su relación con Movadef, ¿no?
Motivo de los asesinatos de Sendero Luminoso. Pregunta, ¿por qué cree que Sendero Luminoso ha cometido este atentado en el Braen, donde asesinó a 16 personas? Respuesta, ¿quiere boicotear las elecciones? 24%. Pero en este caso, pues, afectaría a ambos. Y dicho sea de paso, la lógica de Sendero Luminoso es, al contrario, boicotear todas las elecciones, incluyendo, por supuesto, a los participantes, que esto considera también a Pedro Castillo. Pero bueno, quiere amenazar a la gente para que no vote por Keiko Fujimori, 22%. Y se siente empoderado. Bueno, la pregunta no sé a qué se refiere, pero se siente empoderado, 11%. Se siente empoderado Sendero Luminoso. Y no ha sido Sendero Luminoso quien cometió este atentado. Ojo, atención. Ojo, pestaña y ceja. 20%. Es decir, hay dudas. Y por supuesto, tal como las versiones que ahora también trae Hildebrand en sus 13, con este titular, ¿no? Montaje en torno a una tragedia. Entonces, este es el panorama, pero ¿qué ocurre con estas tres preguntas, Pablo, desde el punto de vista técnico y objetivo, como tú sueles analizar estas cosas? A ver, te voy a decir, a ver, desde el punto de vista de una campaña electoral, son esperables, ¿sí? Esto tiene que tener en cuenta la gente que, cuando digo esperables, tiene que ver con que las intenciones, como les decía, detrás de cada publicación que se hace durante una campaña electoral, incluso de los estudios que se hacen, sí hay intencionalidad. No, es imposible, ¿sí?, ser absolutamente objetivo, y menos en una situación electoral. Dicho esto, paso a lo otro, ¿sí?, que tiene que ver con lo técnico. Con lo técnico, este tipo de encuestas, sinceramente, me provocan una vergüenza profesional por ser colega o sentirme colega de la gente que lo realiza. Y lo reitero para que vean lo que me provoca, ¿no? Pero es básicamente vergüenza. Y no lo digo porque esté a favor de uno u otro candidato, es decir, en este caso no es particularmente mi cuestión. Lo que sí voy es que hay una intención, ¿sí?, permanente sobre esto, y ya no se trata de leer entre líneas. Yo le diría que se escapa entre líneas que las preguntas dirigidas, ¿sí?, puntualmente a afectar a Castillo. Es decir, estoy direccionando no solamente la respuesta, sino que también con el resultado, independientemente del resultado que dé, ¿sí?, que creo que no es el esperable por lo que veo ahí en los resultados, que todo el tiempo el lector, ¿sí?, quede condicionado más por la pregunta, ¿sí?, que por el resultado de las respuestas, ¿no? Entonces, me parece, desde el punto de vista técnico, ya les digo, es vergonzoso. Volviendo a la cuestión puntual de las respuestas, es interesante ver cómo finalmente, y siempre lo digo, en una campaña electoral pareciera como que el marketing político manipula electores, ¿sí? Y yo siempre digo que quienes sostienen esto de la manipulación, ¿sí?, están subestimando, ¿sí?, excesivamente la capacidad de los electores de tomar la decisión. Con esto no digo que tomen la decisión correcta, lo que digo es que no hay que subestimar al elector, ¿sí? Tenemos suficiente experiencia para saber cuánto de sorprendidos son aquellos que dicen que porque a la gente lo tengas bajo un sistema de clientelar, ¿sí?, siempre va a ser o va a comprar de una manera, cuando en realidad hay resultados que desmienten categóricamente esta situación. Lo que digo es, en principio, vuelvo a reiterarlo, vergüenza las preguntas, ¿sí?, vergüenza la forma en la que se expone, ¿sí? Obviamente la planificación de un estudio de este tipo claramente ha sido hecho con la intención de hacer lo posible para que Castillo sea el perjudicado, tanto en las respuestas como en la publicación del estudio. Volviendo al tema de los resultados, es interesante ver cómo, por ejemplo, no se relaciona directamente con Sendero Luminoso, o bien no se relaciona específicamente con Castillo. Aunque, les digo, cuando uno escucha la declaración discursiva de Keiko Fujimori, obviamente quien mejor capitaliza esta situación es ella y no Castillo, digamos, ¿no? Porque no es un eje principal de la campaña, no lo ha sido desde el punto de vista discursivo, el tema de
el manejo del terrorismo, ¿sí? Keiko lo lleva casi, le diría, en la genética por su padre. Qué buena. Me quedo con, no hay que subestimar al elector. Y eso es cierto, ¿no? Y creo que ha habido un avance, Pablo, y no solamente en el Perú, sino en todo el escenario latinoamericano. No es lo óptimo, pero creo que las redes sociales, los medios de comunicación, el Internet y todo esto ha permitido que el elector mediano pueda diferenciar cuando se está manipulando o cuando se está tratando de torcer la decisión de la gente. En otras épocas, en nuestras épocas de la televisión en blanco y negro, y cuando el arco iris era también en blanco y negro, Miguel Ángel, ¿no? Eso era posible, ¿no? Y creo que hasta la época de Fujimori, con la tercera reelección, la reelección, se pudo dar esos casos, pero parece que, y eso va al comentario tuyo, Pablo, de que las personas que manejan campañas, en este caso en el Perú, se han quedado en esa época pensando que se puede manipular al elector, y ya estamos en otras épocas. ¿Cuáles serían las reflexiones sobre este tema y cómo hacer para fortalecer desde, por ejemplo, el escenario nuestro, Pablo, de un medio de comunicación independiente, alternativo, virtual y todo esto, para fortalecer, para ir más a lo que es fortalecimiento de ciudadanía, de democracia, y que pueda servir realmente la televisión alternativa como la nuestra, porque esperar de la televisión de señal abierta, eso es una utopía, por lo menos en este escenario, ¿no? Sí, coincido. Digamos, ¿por qué ocurre que los medios de comunicación nacionales tienen esa postura, ¿no? Y básicamente porque lo que hacen es proteger su negocio, su tasa de ganancia, y tienen una relación excesivamente estrecha con el poder, ¿no? Y no me refiero con el poder de gestión, sino con los grupos de poder que de alguna manera cogobiernan un país junto con el Estado, ¿no? Ese es el gran condicionante de los medios de comunicación privados, nacionales, ¿sí? Y también, obviamente, muchas veces los públicos. Volviendo a lo que decías, mira, creo que cuando decías lo de las redes sociales y demás, yo creo que la gran evolución que ha tenido América Latina, ¿sí?, en estos tiempos, que depende mucho del escenario, pero digo, el gran cambio positivo que ha tenido es que la política ha dejado de ser mala palabra. Quiero decir, si hay algo que le conviene a los extremos políticos, tanto a la izquierda como a la derecha extrema, ¿sí?, es que la gente tenga miedo de hablar política, que no se hable de política, ¿sí? No hay nada más conveniente para un gobierno, ¿sí?, o para una fuerza extrema, ¿sí?, que la política no sea una cuestión de discusión o de trato de los ciudadanos de a pie, ¿sí? Lamentablemente, en nuestras culturas latinoamericanas, por diferentes razones, normalmente violentas, ¿sí?, algunos por fruto de delitos de lesa humanidad cometidos por dictaduras o por gobiernos electorales, ¿sí?, lo que se ha infundido es el miedo. Entonces, se escucha todavía, sobre todo en nuestras generaciones, esta idea de que en una mesa de la familia, ¿sí?, no se puede discutir no se puede hablar ni de religión, ni de política, ni de fútbol, en el caso de la Argentina, ¿no?, porque terminamos todos peleados. Y creo que eso ha cambiado significativamente con las nuevas generaciones, ¿sí? Las nuevas generaciones no le tienen miedo, ¿sí?, a temas políticos, y ejercen además una independencia política en tanto y en cuanto son capaces de tocar temas por separado sin necesidad de alinearse con un color o con un apellido. Es decir, en ese sentido, las nuevas generaciones tienen una riqueza que nosotros no teníamos. Eso es lo que le da una dinámica diferente al tema de las redes sociales y, por supuesto, le da una posibilidad o le abre una posibilidad muy importante a los medios alternativos, donde realmente lo que se busca es que el disenso político, ¿sí?, no solamente se profundice, sino que sea estimulado en la búsqueda de una síntesis que mejore la idea de ambos. Es decir, lo peor que puede pasar con una idea es estar encajonada, ¿no?, que no se enfrente con la realidad o que no se confronte con ninguna otra
básicamente porque esa idea se vuelve endogámica y se despega de la realidad. Cuando tú expones una idea y la contrastas con otra, lo mejor que ocurre es básicamente que uno absorbe, ¿sí?, no solamente mayor fortaleza, sino que genera la capacidad de que la idea mejore y sea superadora respecto de la que era en origen, ¿no? Entonces, eso creo que es el gran cambio que se da y es el gran aporte que puede hacer un medio de comunicación alternativo, ¿sí? Incluso de que la gente tenga un espacio para expresarse respecto de tal y cual cuestión y que los políticos sean de alguna manera expuestos a debates permanentes. Fíjate que nosotros hemos legislado en nuestros sistemas políticos la obligatoriedad de los debates, ¿sí?, o la necesidad imperiosa o incluso la obligación, por así decirlo, cuasi moral de que vayan a un debate. Y sinceramente el debate, si esconde silencios en el medio, es decir, si tenemos 3 debates, 4 debates, 6 debates en una campaña electoral, ¿sí?, lo que no debería ocurrir es que en el medio hubiera silencio, porque eso implicaría que la democracia está solo dispuesta al debate entre quienes compiten por los lugares. El debate es lo que construye la verdadera democracia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en lo posible para mejorar nuestras democracias? Es hablar de política, discutir como política, y discutir no significa terminar peleados o terminar tirándonos piedras. No, todo lo contrario. Si uno puede quedar separado en su lugar o el otro en el otro, ¿sí?, lo importante es que en el intercambio de ideas, de alguna manera, seamos beneficiados ambas partes, ¿sí?, y que las ideas crezcan a partir del enunciado, ¿sí?, de que la gente los escuche y que opine, etc. Eso es lo más importante, ¿no? Y por último, tengamos en cuenta que una elección electoral es mucho más importante que lo que tratan los medios tradicionales. Fíjense, presten atención, se lo recomiendo también a los televidentes y oyentes de los programas de Ánfora, en este caso. Fíjense cómo los medios de comunicación tradicionales tratan a las elecciones como si fuera un espectáculo, ¿sí?, prácticamente como si fuera una carrera de caballos, una carrera de Fórmula 1, un partido de fútbol, ¿sí? Esa espectacularización, ¿sí?, le quita en realidad peso, ¿sí?, le baja el precio a una acción democrática central, cuando en realidad lo que debería hacer es mostrar realmente la verdadera discusión, no solamente relatarla, no ser opinólogos, digamos, ¿no?, sino ser partícipes. Por eso yo les decía que los medios como medio no existen más, ¿sí? Los medios ya son parte, toman partido. Correcto, y yo lo que Correcto. siempre digo es que bienvenidas las ideas, Pablo, Miguel, ¿no? Porque lo malo de las ideas es cuando quedan guardadas en el cerebro, cuando quedan guardadas en la mente. Y creo que son los tiempos. Tú has dicho una cosa cierta y siempre ha sido así, generacionalmente. El futuro es de los jóvenes. Y nosotros en algún momento también hemos estado en esa situación de cambio. Estamos hablando del cambio del gobierno militar a la democracia en los 80, en la que los jóvenes también le dijeron no a Morales Bermúdez con su continuidad de gobierno y tuvo que llamar a una asamblea constituyente. Pero me quedo ahí porque Miguel Ángel también quiere participar y adelante, Miguel Ángel. No, claro, totalmente claro lo que acaba de señalar también Pablo. Y ahora este factor del terruqueo, de la vinculación de Pedro Castillo con Sendero Luminoso, claro, hay algunos visos y la vinculación que de todas maneras juega como un lastre en contra de Castillo, porque tiene 5 congresistas que evidentemente han sido sentenciados o afrontan un proceso de investigación fiscal, como el caso de uno de ellos, que es Bermejo, además cuyo nombre apareció espectacularmente también durante el debate técnico cuando fue mencionado por quien ha sido ministro del Interior en el gobierno de Toledo. También tuvo que salir censurado por el Congreso de la República por una sonada de violencia en Arequipa cuando él era ministro del Interior. Entonces, este terruqueo, de todas maneras, crea un temor y, por supuesto, un escenario muy favorable, en este caso, para la contrincante Keiko Sofía Fujimori. ¿Tú crees que de seguir estas primeras planas, tanto en los medios impresos
como en los canales de televisión y las radioemisoras, básicamente de Lima Metropolitana, va a tener un efecto contundente en los resultados del próximo 6 de junio. El temor efectivamente va a apoderarse del electorado, independientemente que, por supuesto, tenga su propio conocimiento, pero frente a tanto anuncio apocalíptico, de todas maneras, ¿tendría algún efecto? Sí, a ver, no vamos a menospreciar el poder que tiene en los medios, ¿sí? Para, sobre todo, insertar en la agenda pública temas, ¿no? Básicamente, primero porque son especialistas, es un gran negocio. Lo segundo es que la intención que tienen es manifiesta y, por supuesto, seguramente verían mucho de sus negocios ser condicionados en caso de que no ocurra lo que aparentemente les interesa que ocurra. Por lo tanto, no hay que menospreciar. Seguramente esta seguidilla, ¿sí? Es algo que, no sé si ustedes recuerdan, en alguno de los encuentros después de definida la primera vuelta, hablábamos de a qué se tenía que preparar Castillo y su gente, digamos, que era lo que posiblemente le venía, y nos referíamos a esto, ¿no? A la andanada mediática, ¿sí? Que fíjense, en la primera etapa intentaron invisibilizarlo, ¿sí? ¿Se acuerdan? No aparecía absolutamente nada, ni siquiera estaba en las encuestas. Empezó a partir de enero o febrero, si mal no recuerdo, a aparecer en algunas encuestas con un residuo de intención de voto, ¿sí? Muy pocas entrevistas o ninguna desde el punto de vista televisivo, algunas entrevistas radiales, ¿sí? O incluso en alguna televisión regional que se lo podía haber visto, pero al principio fue invisibilizarlo y ahora básicamente es esto, ¿no? Asociarlo a una cuestión negativa. Insisto, pareciera que estoy hablando a favor de Castillo. Lo que estoy diciendo es que esto es lo que se ve, esto es lo que se ve de afuera, desde afuera, ¿sí? Es claramente, hay una intención manifiesta de los medios en contra de Castillo, ¿sí? Y en ese sentido, obviamente, aunque no podría decir que están absolutamente a favor de Keiko Fujimori, de alguna manera le están haciendo un gran favor a la candidata Fujimori. Con respecto a, bueno, a la relación que decías de los candidatos y demás, en ese sentido creo que sería bueno, sea Castillo o cualquiera, que toda aquella persona que está en una campaña electoral participando, ¿sí? Tome la decisión madura, y si no lo deberá hacer el partido o la organización, de que dé un paso al costado, al menos en el tiempo, si eso fuera posible, en el que dure la investigación, ¿sí? Porque termina siendo efectivamente un lastre. Insisto que a esta altura, ¿sí? No hay que menospreciar la acción de los medios, ¿sí? Que seguramente le quitará algunas décimas de intención de voto, ¿sí? Por lo menos en las encuestas, y obviamente votos efectivos al final. No obstante, creo que no pasa por ahí, como les dije antes, la decisión del elector. O sea, subestimar al elector y creer que lo que dicen los medios es lo que termina tragando, ¿sí? Es un gravísimo error. No digo que no haya electores que efectivamente se suben a esa ola, pero en su gran mayoría la gente hoy entiende, ¿sí? No solamente la intencionalidad, sino también de qué lado vienen los anuncios y las formas, etc. Es más, te diría, en muchos casos suele ser contraproducente esta manifestación pública de los medios a favor de alguien, ¿sí? Casi les diría que seguramente Keiko Fujimori no se debe sentir demasiado cómoda también en que se incline tanto la balanza mediática hacia el lado de ella, básicamente por un efecto que se llama, ¿no?, el efecto solidario. ¿Sí? Cuando tú ves a dos personas que una está siendo golpeada y a la otra le están invitando a comer, obviamente, ¿a quién socorrería uno, no? O ¿a quién ayudaría? Sí, obviamente la persona que está comiendo aparentemente no necesita ninguna ayuda, en cambio a quien está siendo golpeado o apaleado, sí. Entonces, ese efecto es el efecto no deseado. Y por otra parte, algo que también no parecería serle en un momento circunstancial político como el que tiene Perú hoy, donde mucha gente está reclamando por un cambio político, no le convendría a Keiko Fujimori que fuera mostrada como la continuidad del sistema político o al menos el status quo que venía teniendo el Perú hasta Vizcarra, ¿no?
Esa parte final, Correcto. Pablo, es excelente. Esa creo que esa expresión tuya resume lo que está ocurriendo en nuestro país, porque un comentario chiquito, dos personas que estaban en un puesto de periódico decían, acá no hay derecha ni izquierda, acá no hay Fuerza Popular y Perú Libre, acá hay, en el Perú en este momento hay un escenario, los ricos contra los pobres. Y creo que eso más o menos también refleja lo que está ocurriendo en este escenario inédito para todos de elecciones. Muchas gracias, Pablo, por esta participación. Vamos a estar atentos, seguramente tus tiempos ojalá lo permitan para nuestros televidentes poder conversar luego del debate, de este debate que parece que va a definir esa diferencia de ese 5%, me parece que ahí está la decisión del voto y de la fotografía, Pablo, ¿no? ¿Eso es correcto? Sí, yo creo que incluso no le teman a una diferencia mucho menor en la elección final. ¿Sí? Es altamente probable que la diferencia no sea mayor a un 2%. ¿Sí? Yo creo que ahí va a estar la definición electoral a favor de uno u otro. No estoy haciendo ningún tipo de pronóstico, salvo que creo que la diferencia va a ser una elección muy, muy reñida. Muy, muy reñida. Déjame, si me permiten, leerles algo que me pareció estupendo el otro día, y lo cuento, la intimidad de cómo recordé esta frase. Uno de mis hijos está por el colegio, tiene que analizar La Peste, ¿no? La novela de Camus. Y me recordaba una frase que me pareció muy interesante en medio de una pandemia, ¿sí? Que tiene que ver un poco también con entender en parte las situaciones. O sea, pensemos que Perú está teniendo una elección nacional en el medio de una pandemia global, ¿sí? Lo cual es algo excepcional e histórico, ¿sí? A veces no nos damos cuenta que vivimos este tiempo. Y cito a Albert Camus, que decía dice en este libro: lo peor de la peste no es que mata los cuerpos, sino que desnuda las almas. Y ese espectáculo suele ser horroroso, ¿no? Y un poco lo que se ve es eso, ¿no? En una campaña electoral suele pasar esto, pero en medio de una pandemia creo que eso todavía se intensifica y termina siendo un poco esto, ¿no? Ver cómo se desnudan las almas y ahí encontrarse con realidades que no son lo que uno quisiera o hubiese esperado, ¿no? Es todavía mucho peor. Pablo, Esta realmente nos conversación. refresca la mente y el entendimiento de qué es lo que se está viviendo justamente ahora en el Perú, donde se han despertado todo tipo de pasiones también que a veces nublan el entendimiento y las buenas intenciones en una campaña electoral. Saludos, Pablo. Sí, Muchísimas pasiones gracias, un gran abrazo. que desnudan pasiones y agregaría miserias también, ¿no? Las miserias de los seres humanos. Muchas gracias, Pablo. Estaremos en contacto, esperemos lunes o martes. Buen fin de semana.